Somos testigos del amor de Dios y testigos del poder de Dios. Amamos la verdad, celebramos la diversidad. Somos ciudad de Dios, somos cultura de Pentecostés. Bendiciones, queridos hermanos, la paz de Cristo con cada uno de ustedes. De nuevamente, gracias por conectarte, gracias por estar aquí de nuevamente desde nuestro encuentro una vez más a través de esta plataforma. Su hermano Marcos, de nuevamente, Dios les bendiga. Sean bienvenidos, reciban un caluroso abrazo desde la distancia, ya que pues el Señor nos ha brindado este día maravilloso, este momento maravilloso en la cual hoy nos vamos a disponer una vez más para en sumergirnos en el querer, en esta corriente de gracia que es la Renovación Carismática Católica. Bienvenidos y bienvenidas y pues aquí comparte el video. De esa forma usted está evangelizando y llevando el mensaje de salvación y de fortaleza para nuestros hermanos. No sin antes vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso en la cual nos permite hoy el Señor estar aquí en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias por este momento. Una vez más, Señor, nos das esta oportunidad. Nos das este momento para nosotros disfrutar y escuchar tu palabra. Oh Dios, muchas gracias por este momento. Muchas gracias porque me brindas este momento para yo entrar en tu presencia. Oh Padre, muchas gracias. Qué Dios tan grande como tú, qué Dios como tú, Señor, no lo hay. Eres el único, el que ha creado todo cuanto existe. ¿Acaso no va a ver lo que ha hecho el ojo? ¿Acaso no va a oír lo que ha hecho el oído? Pues eres tú el que ha creado todo. Y por eso, Señor, en este momento, gracias. Te doy gracias por mi vida, por mi existencia, porque puedo respirar, por mi familia, por mi trabajo, por lo que estoy haciendo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en lo que estoy realizando en este momento maravilloso. Bendito seas y alabado seas. Hoy, Señor, quiero disponerme una vez más para que me hables como hijo. Aquí estoy como hijo tuyo. Quiero escucharte. Aquí estoy, háblame. Háblame, Señor. Aquí estoy como hijo tuyo. Quiero aprender hoy de lo que tú quieres hacer y quieres que yo realice en tu voluntad. Padre, ven y hazme entender tu voluntad, tu palabra hoy en este momento. No sin antes quiero pedirte a que derrames tu Espíritu Santo, a que tu Espíritu Santo me fortalezca, que nos has enviado. Ven, Espíritu de Dios Todopoderoso, guíame en este momento maravilloso. Espíritu Santo, me dispongo como en la tierra fértil para escuchar tu palabra, meditarla y hacerla ejercer en mi vida como creyente. Divino Espíritu de Dios, hoy sé tú quien obre. Abra mi mente, mi corazón, para que esta palabra, que es la semilla del reino de los cielos, fructifique y ejerza en mí como creyente, por Cristo, que vive y reina ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bienvenidos, queridos hermanos, su hermano Marcos una vez más, desde este lugar maravilloso, encontrarnos una vez más. ¡Qué alegría, qué bendición! Mis queridos hermanos, pues hoy vamos a comenzar con nuestro octavo objetivo como corriente de gracia. Vimos la semana pasada que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Tenemos que vivir según el Espíritu. Tenemos que sumergirnos en esta cultura de Pentecostés. Y vimos que el Espíritu Santo es quien nos guíe y quiere guiarnos. Pero hoy en este momento, mis queridos hermanos, vamos en el octavo objetivo de esta corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica, y es esta. Nuestro octavo objetivo es esta:
animar a la creación de lazos de cooperación entre realidades dentro de esta corriente de gracia, especiales en las áreas de formación y evangelización. Esto es nuestro octavo objetivo. Tenemos que crear lazos entre las realidades dentro de esta corriente de gracia para que tengamos fuentes de formación y evangelización. En castellano se lo resumo en 2 palabras. O sea, que tenemos que ser discípulos y misioneros en esta corriente de gracia. Y es lo que nos manda o nos pide el Papa Francisco, que nosotros somos discípulos y misioneros. Entonces, dentro de esta corriente de gracia somos discípulos que vamos aprendiendo, pero que al mismo tiempo vamos misionando. Y dentro de esta corriente de gracia, y no solo para esta corriente, sino para toda la iglesia, porque recuerden, vimos uno de nuestros objetivos primordiales, que la renovación nació en la iglesia y para la iglesia. Entonces, en esto vamos a centrarnos en este momento maravilloso, que somos discípulos y misioneros. Y vamos a ver la importancia de formarnos y formar a los demás. Porque hoy en esos tiempos, mis queridos hermanos, estamos pasando un tiempo en la cual muchos de los cristianos que se dicen ser católicos, yo soy cristiano carismático, pero no se quiere formar. O dice, yo quiero ir a la misión, yo quiero evangelizar, pero no se quiere formar. Entonces, en esta corriente de gracia, como octavo objetivo, tenemos que formarnos nosotros primero y luego ir a misionar. Y vamos a ver desde las Sagradas Escrituras y luego vamos a entender una parte donde ¿para qué debo formar? ¿Para qué debo formarme? ¿Y para qué debo formar a los demás? Y vamos a ver desde una parte desde las Sagradas Escrituras y vamos a ver ¿para qué debo formar a los demás? Entonces, vamos a ir en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Vamos a leer un versículo. Vamos a ver cómo los discípulos, los apóstoles se formaban y Cristo los formaba. Y luego vamos a ver cómo los apóstoles que son formados y enviados por Cristo asumen esa misión para evangelizar, para enseñar y cooperando entre sí para que esta misión se lleve a cabo en el querer y la voluntad del Padre. Mira lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 3. Dice, lo leemos siempre, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, crió un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos desde aquí Jesús forma, llama a los que él quiso, es decir, los apóstoles. Coleccionó un grupo de 12 personas y ¿para qué? Para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. ¿Qué significa esto? De que los apóstoles primero Jesús los enseñó, Jesús las adoctrinó, Jesús los formó y luego enviarlos a predicar. 3 años los formó. 3 años los formó. Jesús mismo formando con ellos. ¿Y cuál es la misión? Los formó. Pero ahorita vemos en el Evangelio, aquí en este Evangelio, que llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. O sea, los enseñó todo, la enseñanza, la doctrina, el querer, la voluntad del Padre y luego enviarlos a predicar. Pero ¿qué van a enseñar? Vamos en el Evangelio de en San Mateo, su capítulo 28. Vamos a ver qué es lo que enseñaban los apóstoles y qué es lo que pedía Cristo que enseñaba, que
que Cristo quería que los apóstoles enseñaran y nos pide a nosotros como corriente de gracia, como iglesia católica, nos pide algo puntual en nuestra vida como cristianos. Miren lo que nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19. Mira lo que nos dice. Id pues. Aquí el Señor, después de que ya los apóstoles han sido enseñados, adoctrinados, formados, y ahora les da esta orden. Id pues. Id es un mandato. Id en otras traducciones dice, vayan pues, vayan. Es el mensaje de Cristo para cada uno de nosotros. Por eso el Papa Francisco nos ha insistido mucho que seamos discípulos y misioneros. Y nos dice, vayan pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta parte, nosotros ya somos discípulos, ya somos bautizados, gloria al Señor. Pero ahora como bautizados, somos discípulos y también somos enviados. Mira lo que nos dice el Señor. Y enséñeles. Mis hermanos, en este momento maravilloso como corriente de gracia, tenemos esta misión de que nosotros tenemos que formarnos, pero también tenemos que formar a los demás. ¿Pero qué vamos a enseñar? Mira lo que dice Jesús. Enséñeles. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Enseñar. Porque muchas de las veces, mis queridos hermanos, en estos tiempos, muchas de las veces no sabemos enseñar. Y por eso el Señor nos dice, vayan y enséñeles. No filosofía, no teología, no matemática, ni ciencia, ni filosofía. El Señor dice, vayan y enseñen. ¿Qué? Vayan y enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. O sea, el mandato del Señor, vayan y enseñen. Pero muchas de las veces nosotros no estamos enseñando. Hoy el mundo enseña cómo usar tantas cosas que nos llevan a la desgracia. Hoy el mundo enseña a través de los medios de comunicación cómo hacer una cirugía o cómo hacer un proyecto. Están enseñando, pero no más el querer de Dios. ¿Y cuánto de nosotros en estos tiempos no estamos asumiendo esta misión? No estamos enseñando lo que el Señor pide de nosotros. El mundo enseña cómo matar. El mundo enseña cómo abortar. El mundo enseña cómo robar. El mundo enseña cómo traicionar. Y nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Por eso en este octavo objetivo de nosotros como renovados, como corriente de gracia, tenemos que crear lazos de formación y de misión, de evangelización. Y por eso el Señor dice, vayan y enseñen. Y mira lo que dice, vayan y enseñen todo lo que yo os he mandado. Todo. Eso es nuestra misión. Vayan a enseñar, pero para ir a enseñar tenemos que nosotros primero dejarnos enseñar. Tenemos que buscar una formación para que nosotros entonces vayamos a enseñar, a predicar, llevar este mensaje del Evangelio a todas las criaturas, a todo. Pero el Señor pide a nosotros enseñar, no lo que yo piense. Enseñar no la teología mía, no la filosofía mía, porque hoy en día cuántos predicadores predican su teología, su propia teología, predican su propia filosofía, mas no la palabra de Dios. Pero el Señor nos pide a nosotros a que tenemos que ser discípulos y misioneros y ir con esta misión, enseñar todo lo que Cristo
nos ha enseñado. Pero aquí hay otra parte, ¿no? Dice, enseñe todo lo que los he mandado. En otras traducciones dice, a cumplir todo. ¿Qué significa a cumplir? De que hay que vivirlo. No basta solo con saber la enseñanza de Cristo. Hay que vivirlo, a cumplir todo lo que yo les he dicho, dijo el Señor. Entonces es nuestra misión como renovados, que tenemos que formarnos y luego formar a los demás. No solo en esta corriente de gracia, sino en todos los ámbitos en la iglesia. Porque somos la iglesia en movimiento, en el Espíritu Santo. Y mira lo que nos dice el evangelio, el apóstol San Pablo. Me encanta esto en Hechos 18. Acompáñame. En el libro de Hechos, capítulo 18, vamos a encontrar San Pablo, que cuando él tuvo su encuentro con el Señor, él fue instruido. Él fue adoctrinado por los apóstoles y luego él comienza su misión para enseñar a todos los gentiles y los judíos. Pero él primero tuvo que recibir la enseñanza, porque nos dice en 1 Corintios capítulo 11, yo recibí del Señor lo que a mi vez les estoy transmitiendo. Entonces Pablo recibe la enseñanza de los apóstoles y luego él transmite a los demás. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros y lo que nos viene San Pablo a gritar a cada uno de nosotros en este momento. Miren lo que nos dice en Hechos capítulo 18, versículo 9. 18, versículo 9. Acompáñame. Allí donde tú estés. Mira lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. El Señor dijo a Pablo durante la noche. En aquel entonces el Señor le habló a Pablo durante la noche. Pero hoy a ti, ya sea durante la noche o durante la mañana, durante el día, no sé en qué momento vas a escuchar o estás escuchando. Pero el Señor te dice en este momento, el Señor le dijo a Pablo durante la noche en una visión, no tengas miedo. Hermano renovado, no tengas miedo. Hermana renovada, no tengas miedo. Cristiano católico, no tengas miedo. No tengas miedo, te dice el Señor. ¿Por qué nos dice no tengas miedo? Porque para nosotros ser discípulos es fácil, pero ahorita para ir a ser misionero nos agarra el miedo. Nos agarra el miedo, pero el Señor nos dice no tengas miedo. Y mira lo que dice, sigue hablando. Pero muchas de las veces nosotros ahorita, en vez de hablar, hemos sido mudos. Porque no estamos enseñando la palabra de Dios, no estamos llevando el querer de Jesús. Entonces el Señor dice, no tengas miedo, no calles, sigue hablando. Y eso es el Señor nos dice ahorita a que nosotros como cristianos católicos renovados, que tenemos que ser discípulos y misioneros, que tenemos que formarnos, pero también formar a los demás. Y el Señor nos dice, no tengas miedo. Sigue hablando. Sigue hablando. Es decir, que nosotros como cristianos, que tenemos que estar claros de que tenemos que enseñar. Y San Pablo entendió muy claro lo que dijo Jesús. Vayan y enseñen todo lo que les he mandado. Y San Pablo aquí anda asumiendo esta misión. Y el Señor le dice, no tengas miedo, no calles, sigue hablando. Y mira lo que dice. 3 cosas. No tengas miedo, sigue hablando y no calles. Sigue hablando y no calles. Pero muchas de las veces nosotros como cristianos nos hemos quedado callados. No vamos a salir de la casa afuera. ¿Cuántos de nosotros los padres o madres ni siquiera somos capaces de evangelizar a nuestros propios hijos? No somos capaces de evangelizar a nuestra familia.
A ver, hijo, que me estás escuchando allí, pregúntale, ¿cuántos libros tiene la Biblia tu papá? Puede que si tú lo sabes, entonces vas a responder, pero si no, entonces nos hemos quedado callados. Y el Señor nos dice en este momento que no debemos tener miedo, ni podemos dejar de hablar, ni tampoco callar. Pero muchas de las veces nosotros lo hacemos al revés. No calles, y nosotros callamos. Sigue hablando, y nosotros no hablamos. Y se cumple entonces lo que Jesús dijo: si estos callan, las piedras gritarán. Y dígame si no es eso lo que está sucediendo hoy en día. Y dígame si no es esto lo que está pasando hoy en día, porque nosotros nos hemos callado y el mundo grita el aborto, grita la eutanasia, grita el desenfreno, grita el libertinaje. Y dígame por qué. Porque nosotros hemos callado. No estamos enseñando la voluntad de Dios. No estamos enseñando el querer de Cristo. No estamos enseñando la palabra de Dios. Y por eso hoy el mundo está como está. El mundo sabe. Estamos en el siglo XXI. El mundo, el hombre ha venido con un conocimiento grande. Ha venido explorando y ha obtenido un conocimiento maravilloso. Pero de la palabra de Dios ni siquiera saben buscar una cita. El mundo de ahorita, los doctores con conocimiento lleno. ¿Y qué enseñan? El aborto, a matar. ¿Y por qué no enseñan la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros hemos callado, hemos tenido miedo, no estamos hablando la palabra de Dios. Y por eso, como Corriente de Gracia, tenemos este objetivo, como formarnos y formar a los demás. Es decir, ser discípulo y ser misionero en todos los ámbitos. Y mira, es lo que nos dice Pablo: el Señor me dijo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Piensa que yo estoy contigo. Oh, es que promesa del Señor. El Señor nos dice, tanto como en el Evangelio de San Mateo 28, 20, nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vuelve una vez más a afirmarle a Pablo. Dice: no calles, no tengas miedo, sigue hablando. Yo estoy contigo. Hermanos y hermanas, dentro de esta corriente de gracia, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de callarnos, no es tiempo de no hablar, es tiempo de nosotros seguir hablando, seguir enseñando el Evangelio y sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo de que el Señor nos dice: yo estoy contigo. Y si el Señor está con nosotros, pues ¿por qué no creemos esta misión? Yo lo he creído y sé que el Señor está aquí. Y mira lo que nos dice: piensa que yo estoy contigo y que nadie te atacará para hacerte daño, porque cuento con un pueblo numeroso en esta ciudad. Allí donde estás, el Señor dice: no calles, no tengas miedo, sigue hablando, porque yo estoy contigo, porque en esta ciudad cuento con un pueblo numeroso. Y por eso el Señor nos invita una vez más a través de San Pablo a evangelizar, a misionar, pero no sin antes ser discípulos primero. Porque si usted va a ir a enseñar, a evangelizar, pero ¿qué va a enseñar si no está formado? Entonces tenemos que formarnos, mis queridos hermanos, como corriente de gracia. Hoy en día, ¿cuántos predicadores, cuántos servidores, líderes están en la iglesia pero no quieren formarse? ¿Cuántos predicadores? Pero tenemos que sumergirnos en el corazón de la iglesia, formarnos, porque tenemos que ir a enseñar lo que Cristo ha enseñado, según la doctrina también de la iglesia, el magisterio de la iglesia. No podemos salir de ella. Tenemos que sumergirnos en la enseñanza total de Cristo.
Eso es lo que nos corresponde hacer. Puedo abarcar de muchos textos en este lado, pero no los voy a tocar en este momento. Les he compartido esos textos, pero ahorita, ¿para qué formarme y para qué formar a la gente? ¿O por qué formar a mi familia? Voy con esto. Tenemos que formarnos en estos tiempos porque hay muchos falsos profetas. Hay muchas personas que vienen predicando otro evangelio. Muchas personas que vienen predicando otro espíritu. Vienen predicando a otro Jesús, no como el que está en la Biblia. Y por eso es muy importante que nosotros nos formemos. Seamos discípulos y misioneros. Y no quedarnos callados. No quedarnos con ese miedo. Tenemos que, si el Señor está con nosotros, entonces vamos con esa convicción, enseñando y predicando el evangelio que Cristo nos ha encomendado para los demás. ¿Para qué formarnos? Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 11. ¿Para qué debemos formarnos? Usted que dice, pues yo no quiero formarme, yo llevo 20 años en la iglesia. Te pregunto, ¿has enseñado a tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 11. Nos dice de esta manera. Capítulo 11, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Nos dice la palabra. Lo digo porque toleráis tan tranquilos a cualquiera que se presenta predicando a otro Jesús. Mira, San Pablo dice, ¿por qué aguantan o toleran tan fácilmente a otras personas que vienen predicando a otro Jesús? Que se presenta predicando a otro Jesús, distinto a lo que os prediqué, o proponiéndoos recibir un espíritu diferente del que recibisteis, y un evangelio distinto del que habéis abrazado. Y San Pablo dice, ustedes tan fácil aceptan un evangelio diferente a los que yo les he presentado, a los que yo les he predicado. Y San Pablo dice, hay que formarnos, mis queridos hermanos, porque en estos tiempos, cuántas personas se presentan ante nosotros, se presentan con un evangelio diferente. Vienen, como dijo Jesús, con piel de oveja. Y por eso tenemos que estar formados, porque si no vamos a ser presas del enemigo. Y Jesús y San Pablo fue muy claro. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Hay personas que vienen a predicar a otro Jesús, y por eso es importante formar y formar a los demás, porque no todo lo que brilla es oro en estos tiempos. La palabra del Señor se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Que hoy en estos tiempos hay muchos falsos profetas, muchos pastores falsos que se presentan diciendo que yo soy de Cristo. Y por eso tenemos que formarnos para no ser engañados, porque hay tanto engaño. Y por eso tenemos que ser discípulos y misioneros. Formarnos y formar a los demás. Primordial, los de mi casa. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se los predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad, dice San Pablo. Eso es lo mismo, dicen muchos católicos, eso es lo mismo, allá se ora, aquí se ora, allá se lee la Biblia, aquí se lee, allá se canta, aquí se canta, pero no es lo mismo. Por eso tenemos que asumir nuestro octavo objetivo, que tenemos que buscar los lazos de cooperación para que recibamos una fuente de formación sólida, pero también
formar a los miembros de la corriente de gracia, a todos nuestros hermanos católicos. Tenemos que formar, porque el pueblo, o en muchos lugares, han sido engañados y han ido en otras religiones, en otras denominaciones. ¿Por qué? Porque no están formados. Ellos mismos dicen: cuando yo era católico no leía la Biblia. Ve que no sabía. Cuando yo era católico no sabía esto. Claro, porque no estaba formado. No estaba formado. Y por eso han sido engañados por estos que vienen a presentar a un Jesús diferente, a un espíritu diferente, y un evangelio diferente, y con facilidad aceptan muchos. Y por eso tenemos que formarnos, mis queridos hermanos. Mira lo que nos dice Gálatas 1:6. Y San Pablo viene a decirnos una vez más: me sorprende que ustedes, Gálatas 1:6, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Cuántos hoy en día, yo soy Renovación, pero luego se pasan a otro evangelio? ¿Por qué? Porque no están formados en la fe. Son niños zarandeados por cualquier viento de doctrina, es lo que dice San Pablo. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que formarnos, ser discípulos y misioneros. Tenemos que ir llevando el mensaje a los demás de manera que estemos formados, claros, porque hay mucho engaño. Mira lo que nos dice: me sorprende que ustedes abandonan tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Siembran qué? Confusión. Y eso, dígame si no, esa es nuestra realidad hoy en día. Familias confundidas, ni saben en qué creer. Unos creen con los testigos de Jehová, otros con los mormones, otros con alguna secta de cualquier lugar. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado callados, como dice Pablo. O como decía Jesús a Pablo: no calles, pero nosotros nos hemos callado. Y por eso tanta confusión en esos tiempos. Porque no predicamos la palabra de Dios. No exhortamos al pueblo a que tengan cuidado, porque hay muchos que vienen presentando un Cristo diferente, vienen presentando un espíritu diferente, vienen predicando otro evangelio diferente. Y mira lo que dice Pablo: siembran confusión. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo: fuera con él, dice Pablo, fuera con él. No hay que estar escuchando cualquier tontería, porque muchos vienen presentando a un Cristo diferente. Por eso es muy importante que nosotros nos formemos en esta corriente de gracia, dentro del corazón de la iglesia. Tenemos que formar lo que es lo que enseña la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de mi fe? ¿Por qué creo y para qué creo? Tenemos que estar claros, hermanos, porque hay muchos que enseñan de forma diversa al evangelio. Y San Pablo nos dice: yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, te dice San Pablo: si alguno viene con un evangelio que no es al que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Pablo es muy claro que nosotros tenemos que formarnos, porque hay muchos engañadores en esos tiempos. Y San Pablo dice: fuera con él, maldito sea, anatema. ¿Le estamos haciendo caso al Señor? ¿Le estamos haciendo caso a la palabra de Dios? ¿Qué cuentos? Ni siquiera leemos la Biblia. Y por eso tanta confusión en este tercer milenio. Llevamos 500 años de apostasía y ni cuenta nos hemos dado. Y decimos que eso es lo mismo, que todas las iglesias son iguales. No, mi querido hermano, no todo lo que brilla es oro. Y por eso es muy importante formarnos y luego formar a los demás, formar a las de mi familia. Porque si no, mire lo que nos dice Efesios capítulo 5,
Vamos a ver qué es lo que nos dice Efesios capítulo 5. Muy claro la palabra del Señor. Y el Señor nos viene a hablarnos en labios de San Pablo. Y Pablo tenía muy claro esto. Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leerlo. Versículo 14. El versículo en el capítulo 4, el apóstol da instrucciones al pueblo de Efeso, pero también nos habla a nosotros. Entonces Pablo da una explicación por qué hay que formarse. Y nos dice en el versículo 14: entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Pero si somos formados, no vamos a ser como niños zarandeados. Pero si no somos formados, seremos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué significa eso? De que hoy fue católico, mañana fue Renovación Carismática Católica, luego pasó con la Luz del Mundo, luego pasó con los Testigos de Jehová, luego pasó con los mormones, y luego se fue así, zarandeado por cualquier viento de doctrina. Y Pablo nos dice: pero si somos formados, estamos claros el por qué creemos, entonces no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrinas o invento de personas astutas en el arte de engañar. Hay personas astutas en el arte del engañar. Vienen predicando otro evangelio diferente. Pero tenemos que tener cuidado, porque el diablo se viste de ángel de luz. El diablo se viste así con su Biblia. Dios te bendiga, hermano. Mira, te vengo a predicar la palabra de Dios. El diablo se viste de cristiano también. El diablo se viste, aparenta ser cristiano, pero no todo lo que brilla es oro. Por eso hay personas astutas con el arte de engañar, que vienen predicando otro Jesús, vienen presentando otro espíritu y vienen predicando otro evangelio. Y por eso San Pablo dice: fuera con él, maldito sea. Y eso es palabra de San Pablo. Pero por eso tenemos que nosotros fomentarnos en nuestro octavo objetivo. Tenemos que formarnos, mis queridos hermanos. No es tiempo de quedarnos. Yo llevo 15, 20 años en la iglesia, ni saben los 10 mandamientos. Yo apenas llevo 5 años, mis queridos hermanos, en esta corriente de gracia, como católico activo, como católico sumergido en la iglesia. Porque yo crecí hasta mis 21 años, tuve mi encuentro con el Señor. Hasta los 21 años tuve una experiencia con el Señor, pero más sin esos de 21 años atrás, nunca fui así en la iglesia. Porque mi padre no era creyente, murió sin Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los que se llamaban católicos callaron. ¿Y cuántos de nosotros, si callamos, las piedras gritan? Si callamos, las personas están en el camino equivocado, se están perdiendo. Pero mis queridos hermanos, tenemos que estar claros, formarnos, ser verdaderos discípulos y misioneros. Jóvenes, es tiempo que nosotros nos formemos en esos tiempos y que vayamos como verdaderos discípulos y misioneros en el mundo, testificando que el evangelio tiene poder, que cambia, transforma, sana, libera, pero un evangelio verdadero. Cuidado, porque muchos vienen predicando otro Jesús. Y el Señor nos dice: fuera con él. Muy claro lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 15. Nos dice muy claro el Señor. Mira, advertencia de Cristo: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Hay que cuidarse. Pero ¿cómo vamos a cuidarnos si ni siquiera nosotros nos estamos formando? Ni siquiera sabemos lo que creemos, lo que celebramos, y no nos estamos cuidando. Y el Señor nos dice: cuídense. Pero para cuidarse hay que empaparme de la palabra de Dios y dejarme enseñar, y luego enseñar a los demás.
porque vienen, el Señor nos dijo, vienen a ustedes con piel de oveja. Hermano, Dios te bendiga. Soy cristiano, con piel de oveja llegan. Y San Pablo dice, fuera con él, maldito sea el que no trae la doctrina de Cristo. Y por eso San Pablo es muy claro en su doctrina. Es muy claro el Señor. Por eso tenemos que formarnos, mis queridos hermanos. Y porque si no, seremos como vientos zarandeados por cualquier viento de doctrina. O seremos ya niños, o seremos niños zarandeados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que formarnos, hermanos, porque estamos en un tiempo en donde la maldad ha crecido. Y por eso tenemos que formarnos, porque nos atacan de diversos lados. Nos atacan los ateos, los masones, los feministas, la ideología de género. ¿Y que nosotros, será que estamos capacitados para responder todos esos ataques? Nos atacan en los medios de comunicación. Mira que ustedes son eso. Pero nos hemos quedado callados porque no estamos formados. Pero es tiempo de formarnos, mis queridos hermanos, porque es tiempo a que nosotros levantemos en esta corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia, llevando el evangelio tal como es, sin cambiarlo. Tal como nos dice lo que nos dice Timoteo capítulo 4 versículo 3. Miren lo que dice: porque vendrá, escuchen bien, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el puritito de oír no verdades. Apartarán su oído de la verdad y se volverán a fábulas. Y dígame si no es eso lo que está sucediendo hoy. La gente no quiere escuchar la doctrina, sí, la sana doctrina, porque hay una sana doctrina y hay una sarna doctrina. Eso lo tenemos muy claro. Pero el Señor dice, apartarán su oído. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 5, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador. ¿Cuál es tu misión? Evangelizador. Cumpla, realiza la función de evangelizador. Desempeña a la perfección tu ministerio. Por eso tenemos que formarnos, porque si no, mis queridos hermanos, vamos a ser engañados por el diablo, porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Es lo que nos dice 2 Corintios 11, capítulo como 11. Dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Y también nos dice Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Y eso es lo que está pasando en esos tiempos. Andan enseñando doctrinas diabólicas, andan enseñando otra doctrina, porque se dejaron seducir por espíritus diabólicos. Y por eso, mis queridos hermanos, tenemos que estar bien claros, formarnos, ser verdaderos discípulos auténticos y luego misioneros. Tenemos que buscar lazos de formación y evangelización en la iglesia para estar claro de que yo necesito formarme. Y la formación es de toda la vida. Porque hay muchos hoy en día, bueno, pues yo estoy estudiando y luego voy a prepararme. Les digo algo, nunca vamos a estar preparados, pero sí capacitados, si estamos
constantemente sumergiéndonos en la palabra, entonces es donde vamos a ir llevando esta misión según el querer de Dios, según el Espíritu Santo, según lo que la palabra nos dice. Pero tenemos que formarnos como discípulos y ser misioneros, salir a misionar. Eso es nuestra misión. Tenemos que crear lazos de cooperación desde mi familia. Desde mi familia. Porque muchas de las veces fácil es hablar así. Pero en nuestra familia es muy difícil. Pero primero en la familia, crear lazos de cooperación, de formación y de evangelización en todos los ámbitos. No solo en una parte, tanto en la formación académica y espiritual, humana y espiritual. O sea, en esos ámbitos se despliega toda la formación. La formación desde la doctrina social y la formación desde la vida espiritual. No solo en la vida espiritual, tenemos que formarnos también en la vida social. Porque si no, vamos a ser engañados. Porque hay falsos profetas. Hay espíritus diabólicos. Hay personas astutas con expertas en arte de engañar. Hay personas que vienen predicando otro evangelio. Hay personas que vienen presentando un Jesús diferente. Y vienen presentando un espíritu diferente al que hemos recibido. Allí como estás, vamos a pedir la gracia de Dios para que nos ayude pues a nosotros formarnos dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Padre Santo, hemos escuchado tu palabra en este momento. Así como enviaste a tu Hijo Jesucristo para hacer tu santa voluntad aquí en la tierra. Y Él mismo nos dijo en su palabra: yo he venido a este mundo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Padre, Él, nuestro Señor, vino a hacer tu voluntad. Y tu Hijo, en cumplir y hacer tu voluntad, nos mandó en realizar lo que tú le habías encomendado a Él. Padre, en este momento, ayúdanos pues a, como hijos amados tuyos, a sumergirnos en tus palabras, a dejarnos enseñar por tus ministros, por tus sacerdotes, por tus obispos, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos formemos en tu palabra. Porque tú mismo dijiste, Señor, que vendrán falsos profetas. Y hoy en esos tiempos se ha cumplido tu palabra. También dijiste, Señor, que vendrán falsos cristos que harán milagros capaces de engañar a mis elegidos. Señor, ¿cuántos elegidos tuyos han sido engañados por esos falsos cristos que hacen milagros? Señor, ayúdanos a que nosotros nos formemos, nos empapemos y no nos quedemos callados con miedo, sino más bien llénanos con esa valentía de llevar tu mensaje, de llevar este querer tuyo para todos los demás, tal como nos dijiste. Vayan por todo el mundo y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Divino Espíritu de Dios, ven, ayúdanos siempre. Tú que vienes a la ayuda nuestra, tú que vienes a interceder por nosotros, tú que vienes a guiarnos, ayúdanos y guíanos, Espíritu Santo, para llevar esta misión en los confines de la tierra. Divino Espíritu de Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas y sé tu querer para que este querer tuyo se realice según lo que tú quieres y como quieres ahora en nuestras vidas. Divino Espíritu de Dios, gracias por este momento. Sé tu voluntad con cada uno de nosotros y con cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando, que hemos escuchado tu palabra. Abra su mente, su corazón y vayamos como templos y moradas tuyas, discípulos, y llevando esta misión de predicar el Evangelio. Por Cristo te lo pedimos, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vayamos pues con esta misión, comprometidos a formarnos y comprometidos a formar a los demás. Ser discípulos y misioneros.
Dios les bendiga. Nos volvemos a conectar la próxima semana. Que la paz de Cristo reine siempre en tu corazón. Amén.